Hola, en el siguiente video mostraremos una práctica sobre el funcionamiento de un variador de frecuencia. En dicha práctica compararemos un arranque directo de un motor de corriente alterna con el de un variador de frecuencia. Bueno, principalmente se preguntarán qué es un variador de frecuencia. Bueno, un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable, drivers de corriente alterna, microdrivers o inversores. Estos dispositivos operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia suministrada y el número de polos en el estator, de acuerdo con la relación que las revoluciones por minuto es igual a 120 por la frecuencia entre polos, donde RPM son las revoluciones por minuto, F es la frecuencia de suministro y P es el número de pares de polos. Las cantidades de polos más frecuentes utilizadas en los motores síncronos o de motor asíncrono son de 2, 4, 6 y 8 polos, que en la siguiente ecuación citada resultarían en 3600 revoluciones por minuto, 1800 revoluciones por minuto, 1200 y 900 respectivamente, para motores síncronos únicamente y a la frecuencia de 60 Hz, dependiendo de la ubicación geográfica donde los 50 o 60 Hz. Ahora bien, ¿cómo es que funciona un variador de frecuencia? Principalmente se alimenta el equipo con un voltaje de corriente alterna. El equipo primero convierte la corriente alterna en corriente directa por medio de un puente rectificador de diodos o SCR. Este voltaje es filtrado por un banco de capacitores internos con el fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones en la señal. Posteriormente, en la etapa de inversión, la cual está compuesta por transistores que encienden y apagan en determinada secuencia para generar una forma de onda cuadrada de voltaje de corriente directa a una frecuencia constante, y su valor promedio tiene otra forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al motor. Este proceso de conmutación de los transistores es llamado PWM, modulación de ancho de pulso. Ahora pasaremos a hacer una configuración de arranque manual de variador de frecuencia por medio de la pantalla. Principalmente se tiene que realizar el arreglo en el motor, o en este caso usaremos a bajo voltaje. Posteriormente pasaremos a la configuración del variador de frecuencia. Lo usaremos con el funcionamiento de teclas en el teclado y navegación. Podemos observar en el variador de frecuencia que cuenta con un indicador de LED, un desplegado de LED de 4 dígitos 7 segmentos, las teclas de membrana y un potenciómetro de control de frecuencia de salida. Para hacer la configuración en la pantalla tenemos que tomar en cuenta que el comando de frecuencia B04 tiene que estar en 0 para que las teclas de nuestro variador funcionen, la de arriba y hacia abajo. Y el comando de operador run tiene que estar en B0 también. A continuación se muestra cómo se realizan las conexiones en físico del motor, cómo pasa la alimentación, línea 1, línea 2 y línea 3. La conexión es tipo estrella, cómo es que está conectado hacia el variador de frecuencia. La pantalla de nuestro variador y cómo es que funciona con los botones en él. Vemos como por medio del potenciómetro no se puede cambiar la frecuencia por la configuración que tenemos, y con los botones de arriba abajo sí. Vemos cómo cambia la frecuencia y la velocidad del motor. Y cómo lo podemos parar también directo de la pantalla stop.
Para que nuestro variador de frecuencia funcione de manera que se pueda controlar de una forma externa, como podría ser en una botonera, se tiene que configurar los parámetros B0. El B0 lo tienes que configurar como 0,1 para que se pueda operar con los botones externos, como ya se había mencionado. Y para que pueda funcionar de modo con el potenciómetro y no con las teclas, el B4 se tiene que configurar como 0,1. Y si tú quieres colocar un potenciómetro en una entrada exterior a una de esas, se tiene que colocar el B4 en 0,2. A continuación se muestra el diagrama de conexiones para realizar un simple paro de arranque y ver cómo funciona nuestro variador de frecuencia. Pues principalmente nuestro variador lo vamos a alimentar con línea 1, línea 2 y línea 3. Los botones van a estar conectados, un normalmente abierto y un normalmente cerrado hacia nuestro contactor para hacer el paro y arranque. El L1 de nuestro contactor será mandado al común de nuestro variador de frecuencia, así como el 14 del contactor al S1. En las salidas del variador T1, T2 y T3 irá conectado el motor con su respectivo arreglo. Va a ser distinción en el 0, vamos a entrar, vamos a configurar como 1 para que se maneje desde la parte de afuera con los botones externos y no con la pantalla. Vamos a ver. Enter, distancia, ahí se va otra vez. Para que maneje con el potenciómetro y no con las flechas, nos vamos a meter al B4, Enter, y lo vamos a configurar en el 1. Nos salimos y ya está configurado. El video a continuación se muestra las relaciones que existen entre el voltaje, las revoluciones por minuto del motor y la frecuencia a la que se coloca nuestro variador. Observamos cómo se coloca en 20, ahora lo subiremos hacia 30 y vemos el voltaje que se obtiene, así como las revoluciones por minuto. Subiremos el voltaje hacia 40 y nuevamente observamos cómo es que varía el voltaje y las RPM. Ahora lo colocaremos en 56 de frecuencia, el voltaje aumenta, así como las revoluciones por minuto.